Hay algo más aterrador que morir en un incendio voraz a las 8 de la mañana. Que el mundo entero crea que lo has hecho y que mientras tú te tomas un café con leche, el locutor de la radio esté recitando tu elegía con una voz de barítono tristísimo. Jorge Valdano, el hombre que habla como si estuviera dictando una enciclopedia de la nostalgia, no solo sobrevivió a las llamas, sino que sobrevivió a su propia inexistencia oficial. Esta es la crónica de un hombre que fue ceniza antes que campeón. Un fantasma que regateó a la parca por un cambio de planes de último minuto y que, durante décadas, ha tenido que convencer al mundo de que su pulso es real y no un eco electromagnético del más allá. Imaginen la escena. España, 1979. Un país que olía a ducados y a transición política. El Hotel Corona de Aragón en Zaragoza se convierte en un infierno literal. 80 muertos. Y en la lista de los caídos, un nombre que hoy resuena en los estadios de todo el planeta. Jorge Alberto Valdano. ¿Cómo es posible que un hombre sea declarado muerto y 7 años después levante la Copa del Mundo en el Estadio Azteca? ¿Es Valdano el primer zombi del fútbol profesional o simplemente el beneficiario de la incompetencia administrativa más macabra de la historia de España? Estos son los misterios que rodean a un hombre que, según los registros de la época, debería llevar 45 años alimentando a los gusanos bajo el suelo de Zaragoza. Nos adentramos en un bucle de decisiones azarosas. El 12 de julio de 1979, el Deportivo Alavés, equipo en el que militaba un joven y melenudo Valdano, se encontraba en Zaragoza. El destino, ese guionista borracho y cruel, había reservado habitaciones en el Hotel Corona de Aragón. El equipo debía pernoctar allí. Valdano, que siempre ha tenido un aire de intelectual que no termina de encajar con el sudor del vestuario, tenía su plaza asignada. La tragedia comenzó con una churrería, o quizás con un atentado nunca del todo aclarado. Pero el resultado fue él mismo, una columna de humo negro que devoró las esperanzas de decenas de familias. El problema inicial es sencillo. La lista de huéspedes decía que Valdano estaba en su habitación. Los medios, ávidos de tragedia y con la velocidad de una época sin verificación de datos, lanzaron el nombre al viento. Valdano ha muerto. Aquí se abre el primer loop de esta pesadilla burocrática. Mientras el fuego consumía las cortinas y el pánico se apoderaba de los pasillos. El cadáver de Valdano estaba en realidad a kilómetros de distancia. Un cambio de planes de última hora. Una decisión trivial de esas que solo tomas cuando tienes 20 años y crees que eres inmortal. Lo salvó. Decidió no quedarse en el hotel. Se fue con un compañero a otra parte. O quizás se quedó en Vitoria. Los detalles varían según quien cuente la historia del no muerto. Pero el misterio no es que se salvara. El misterio es por qué. Durante horas, nadie pudo encontrarlo para desmentir su fallecimiento. Su familia en Argentina recibió la noticia. Su madre escuchó que su hijo era carbón. El impacto emocional de un entierro simbólico es algo de lo que nadie se recupera del todo. Valdano pasó de ser una promesa del fútbol a ser una estadística fúnebre antes de que el sol se pusiera aquel jueves maldito. Pero profundicemos en la herida. La prensa local de Zaragoza, en medio del caos de un hotel que parecía un horno crematorio, no tuvo tiempo para sutilezas. Si el nombre estaba en el registro y la habitación era un montón de escombros humeantes, el ocupante era historia. La paradoja es deliciosa en su oscuridad. Valdano estaba viendo las noticias de su propia muerte. ¿Qué siente un hombre al ver su foto en blanco y negro con un crespón? Probablemente una mezcla de alivio y un humor negrísimo que solo los argentinos saben gestionar con esa elegancia cínica. Sin embargo, el problema no terminó con una llamada telefónica diciendo «Estoy vivo, mamá, ponme la cena». El mito echó raíces. En el subconsciente colectivo del fútbol español, Valdano se convirtió en el hombre que volvió de entre los muertos. El segundo loop narrativo nos lleva a la persistencia del espectro. Años después, Valdano ficha por el Real Madrid. Se convierte en un filósofo del área. Pero cada vez que pasaba por Zaragoza, el aire se volvía más denso. Había gente que lo miraba con la sospecha de quien ve a un resucitado que no ha pasado por el registro civil de los cielos. La revelación parcial es que la burocracia es más lenta que la biología. Durante mucho tiempo, en ciertos archivos, Valdano seguía siendo una víctima del Corona de Aragón. Imaginen al delantero intentando abrir una cuenta bancaria
o renovar un pasaporte, y que el funcionario de turno le diga: perdone, señor Valdano, pero según mi pantalla usted pereció en un incendio hace 3 años. ¿Podría dejar de respirar sobre el mostrador, por favor? El humor aquí es la única defensa contra el horror de ser borrado de la existencia por un error de pluma. Llegamos a 1986, el Mundial de México. El calor es sofocante, casi tanto como el de aquel hotel en 1979. Valdano está allí, corriendo al lado de un Diego Armando Maradona que parece tocado por la divinidad. Pero si Maradona tenía la mano de Dios, Valdano tenía los pulmones de un hombre que le había robado el oxígeno a la muerte. Cada gol que marcó en ese mundial, incluida la final contra Alemania, fue un acto de necrofilia deportiva. Era un muerto marcando goles en el templo del fútbol. ¿Acaso no es inquietante pensar que la gloria máxima de Argentina se construyó sobre los hombros de un hombre que, oficialmente, debería ser polvo en un nicho de Aragón? La tensión emocional radica en esa segunda oportunidad que la vida le dio, una prórroga que la mayoría de los huéspedes de aquel hotel no disfrutaron. La reflexión final nos golpea con la frialdad de una losa de mármol. Este caso no es solo una anécdota de fútbol y mala suerte, es una advertencia sobre la fragilidad de nuestra identidad en manos ajenas. Hoy, en la era de Internet, el monstruo invisible del que todos formamos parte, una noticia falsa puede matarte en segundos. Twitter ha matado a Valdano, a Pelé y a media humanidad miles de veces antes de que sus corazones dejen de latir. Internet es una herramienta de impunidad donde la verdad es un accesorio opcional. En 1979 fue un error de registro. Hoy es un algoritmo sediento de clics. La deshumanización consiste en convertir una vida o una muerte en un titular rápido, sin importar el rastro de familias destrozadas o de muertos vivientes que caminan por la calle intentando demostrar que todavía exhalan aire. Valdano sobrevivió al fuego, pero no pudo sobrevivir al mito. Se convirtió en un narrador, en un hombre de palabras, quizás porque descubrió que las palabras son lo único que nos mantiene vivos cuando la realidad insiste en enterrarnos. La verdad inquietante es que todos somos un error administrativo, de distancia de desaparecer. El Internet ha perfeccionado ese arte del borrado. Somos perfiles, somos datos, somos una línea en un servidor que puede ser pasto de las llamas digitales en cualquier momento. El caso de Jorge Valdano es la punta del iceberg de una cultura que prefiere la tragedia confirmada a la supervivencia dudosa. El fútbol es un juego de sombras y Valdano es la sombra más elegante que jamás ha pisado un césped. Pero no se engañen. La próxima vez que lo escuchen hablar con esa cadencia pausada y reflexiva, recuerden que están escuchando a un hombre que sabe cómo huele el humo de su propio final. Es una advertencia silenciosa. La vida es ese espacio ridículo entre una lista de hotel mal escrita y un gol en la final de un mundial. No dejen que la red decida si están vivos o muertos. Cierra los ojos y piensa. Si mañana tu nombre aparece en una lista de víctimas, ¿quién se tomaría la molestia de comprobar si sigues ahí? El Internet es un monstruo que no duerme, una entidad que devora reputaciones y existencias con la misma indiferencia con la que el fuego devoró el Corona de Aragón. Jorge Valdano tuvo la suerte de tener un balón para demostrar que seguía aquí. Tú probablemente solo tengas un teclado. Y eso, amigos míos, es mucho más perturbador que cualquier incendio. Comenta si conoces otro caso igual de oscuro, donde un futbolista haya jugado su mejor partido después de haber sido velado por la prensa. ¿Qué país debería investigar después para encontrar estas grietas en la realidad? ¿Tú también has sentido que el Internet es un monstruo invisible que ya ha decidido tu destino sin consultarte? Si crees que estas verdades incómodas sobre la vida y la muerte en el fútbol no pueden quedarse ocultas bajo la alfombra de la historia oficial, suscríbete, comenta y comparte este video. No dejes que el algoritmo nos dé por muertos antes de tiempo. El silencio es para los que ya no están y nosotros todavía tenemos mucho que gritar. Quédate cerca, porque en este canal las sombras siempre tienen algo que decir y lo que dicen no siempre es agradable. Nos vemos en el próximo descenso a la madriguera de los mitos que nunca debieron ser reales. O quizás ya no estemos aquí para verlo. ¿Quién sabe? La lista del hotel ya está impresa